El primer paso es calcular la epsilon cerradura para el estado inicial. Lo vamos a anotar en esta parte de aquí de nuestra tabla. En este caso nuestro estado inicial vemos que es 0. Lo vamos a anotar aquí como un conjunto. Y lo vamos a unir de su epsilon cerradura. En este caso serían los estados 1 y 3. Ya que podemos ver aquí con una transición epsilon podemos llegar al estado 1 y también al estado 3. Entonces vamos a poner que sería el estado 1 y el estado 3. Repito, vamos a calcular la epsilon cerradura para el estado 0. ¿Qué sería el estado inicial? Unido de su epsilon cerradura del estado 0. A este conjunto que acabamos de obtener le vamos a poner un nombre. Podemos ponerle lo que se nos ocurra, pero en este caso vamos a ponerle A para efectos de identificarlo. El siguiente paso es calcular todos los estados alcanzables desde el conjunto A con cada símbolo del alfabeto. Vamos a empezar con la letra X. Para esto vamos a verificar o vamos a determinar si con una X, o más bien si desde el estado 0 tenemos transiciones con X, también del estado 1 y del estado 3. Vamos a ver. Desde el estado 0 vemos que tenemos aquí una transición con X, que sería el estado 3. Desde el estado 1 no tenemos con X y desde el estado 3 tampoco. Entonces sería únicamente el 3. ¿Por qué? Del 0 con una X llegamos al 3. Lo vamos a anotar aquí y lo vamos a unir de su epsilon cerradura. ¿Qué sería el estado 2? Cada que nos salga un conjunto de estados diferente le vamos a poner otro nombre. A este le vamos a poner B. B. Ahora vamos a ver para la letra Y. Si llegamos con si tenemos alguna transición con ella desde algún estado del conjunto A. Vamos a ver desde el estado 0. Vemos que no tenemos. Desde el estado 1. Desde el estado 0 sí tenemos. Que sería el estado 1. Desde el estado 1 sería al estado 2. O sea, tenemos que sería el estado 1 y 2. Y desde el estado 3 no tenemos con la letra Y alguna transición. Entonces sería el estado 1 y 2. Unido de su epsilon cerradura. Que en este caso serían los estados 0, 3 y 2. Vamos a ver por qué. Desde el estado 1 vemos que no tenemos una transición epsilon que va a 0. Y desde el estado 2 no tenemos alguna transición epsilon. Pero de aquí del estado 1 nuevamente tenemos a 3 y llegamos a 2. Es por esto que serían estados 0, 3 y 2. Vamos a repetirlo. Desde el estado 1 tenemos una transición epsilon que nos lleva al estado 3, que sería este. Pero también el estado 3 tiene una transición epsilon que nos lleva al 2. Este salto cuenta como tal. A este conjunto le vamos a poner C. Ahora vamos a aplicar el algoritmo para el conjunto B.
que lo vamos a anotar igual. Y vamos a determinar si con algún estado del conjunto B podemos llegar, tenemos transición con X. Vamos a ver. Desde el estado 3 no tenemos alguna transición con X. Y del estado 2 sí, que sería al estado 3. Unido de su epsilon cerradura, que sería el estado 2. Lo mismo se va a hacer para la letra Y. Vamos a ver. Desde el estado 3 no tenemos transiciones con Y. Y desde el estado 2 podemos ver que tampoco con Y. En este caso, cuando no hay ninguna transición con esa letra del alfabeto, se queda igual. Entonces volvemos a poner este conjunto en esta parte. Esto sucede cuando no encontramos alguna transición con ese símbolo del alfabeto. Entonces colocamos nuevamente el conjunto que estamos analizando. Repetimos nuevamente el algoritmo, ahora con el conjunto C. Vamos a copiarlo aquí. Y verificamos los estados alcanzables con una letra X para cada un estado de este conjunto, del conjunto C. Desde el estado 1 podemos ver que no tenemos transición con X nuevamente. Desde el estado 2, sí, que sería el estado 3. Desde el estado 0, también sería el estado 3, lo dejamos igual. Desde el estado 3 no tenemos transición que salga con X. Y desde el estado 2, nuevamente, sería el estado 3. Entonces es lo mismo que poner el estado 3 unido de su epsilon cerradura, que es el estado 2. Podemos notar que también es el conjunto B, conjunto de estados B. Y para la letra Y vamos a verificarlo. Desde el estado 1 con Y, si tenemos, que sería el estado 2. Desde el estado 2 no tenemos transición con Y. Desde el estado 0, sí, sería el estado 1. Desde el estado 3, podemos checar que no. Y desde el estado 2 tampoco. Entonces serían los estados 2 y 1. Unido de su epsilon cerradura. Desde el estado 2 no tenemos alguna transición con epsilon. Pero desde el estado 1 sí tenemos, que es el estado 3. Y el estado 0. Entonces lo vamos a anotar aquí. Podemos notar que nos salió otro conjunto de estados al que le vamos a poner D. Aplicamos nuevamente el algoritmo al conjunto D, que es el único que nos queda.
Y volvemos a checar los estados alcanzables con una letra X para cada uno de los estados del conjunto D. Desde el estado 2 podemos notar que sí tenemos una transición con X, que es el estado 3. Desde el estado 1 no tenemos. Desde el estado 3 no tenemos. Y desde el estado 0 sí tenemos, que es igual el estado 3. Entonces vamos a notar el estado 3 nuevamente. Ya que desde el estado 0 y 1, con una transición X, sí, podemos llegar al estado 3. Lo ponemos una vez, unido de su epsilon cerradura. Y aquí de una vez le estoy poniendo que nos salió también el conjunto B. Y para la letra Y vamos a hacer lo mismo. Desde el estado 2 podemos notar que no tenemos transición con Y. Desde el estado 1 con Y si llegamos al estado 2. Desde el estado 3 no tenemos. Y desde el estado 0 sí tenemos, que es 1. Entonces anotamos el estado 2, 1, unido de su epsilon cerradura, que es 3 y 0. También nos salió el conjunto D.